Le damos gracias al Señor Jesucristo en esta tarde de día miércoles, después de adorarle, glorificarle, exaltarle y bendecir su santo nombre. En esta hora yo sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo Jesús, para que solamente Cristo cumpla su palabra, para cuales Él nos las ha dado, y para su iglesia y para cada ministerio que está bajo cobertura, para que ellos lleven a cabo esto en las congregaciones, y que la gloria del Señor Dios Todopoderoso Jesucristo sea exaltado. En el nombre de Cristo, amén. Pues le damos gracias a Jesucristo por esta tarde lluviosa aquí en Puebla. ¿Y cómo estamos, iglesia? En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Pues le damos gracias a Dios porque en esta tarde de miércoles Él nos ha dado la palabra, la restauración de la verdadera confianza en los hijos de Dios. La restauración de la verdadera confianza en los hijos de Dios. Entonces, como es una iglesia de Dios con visión de la restauración de todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21 y Efesios 1:10, ahora el Señor quiere restaurar la confianza, la verdadera confianza en los hijos de Dios. Y sabemos que el Señor está restaurando y Él está reuniendo todo en Él. Por eso restauramos y reunimos todo en Cristo. Y entonces el Señor me daba esta palabra porque estamos en tiempos muy difíciles, donde todos se han apartado de la verdad, y su confianza, aunque son hijos de Dios, aunque son hijas de Dios, aunque son siervos de Dios y siervas de Dios, su confianza no está en el que debe estar, que es Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está su confianza? Primero vamos a ver que muchos que están en la iglesia, su confianza no está totalmente en Cristo. Entonces el Señor quiere que toda la confianza de cada hijo y cada hija debe estar en Cristo, y no en otras personas, no en otros bienes, no en el hombre, no en la mujer. Y eso es lo que vamos a ver, que nuestra confianza de muchos dónde está. Y al final vamos a ver que el Señor quiere que la confianza de los hijos e hijas de Dios estén en Él, para que vayan de poder en poder, ¿sí? Porque eso dice la palabra, para ir de poder en poder. Tenemos que restaurar la verdadera confianza en los hijos de Dios, para hacer un ministerio fuerte, imparable, incansable, invencible, porque tu Dios es invencible, es todopoderoso. Y entonces vamos a empezar. ¿Por qué muchos fracasan? ¿Por qué muchos no caminan como Dios quiere que caminen, de poder en poder y de gloria en gloria? Dice la palabra de Dios, primero vamos a ver que hay muchos hijos e hijas de Dios en la iglesia que ponen su confianza en el hombre. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5. En Jeremías 17:5 dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, hay muchos que ponen la confianza en el pastor, muchos que ponen la confianza en la pastora, muchos que ponen la confianza en las cosas materiales, ponen la confianza en su dinero. Pero ahorita está hablando de no poner la confianza en ningún hombre. Por ejemplo, cuando vas a la iglesia, pones tu confianza en el pastor, y tú quieres vivir con la confianza del pastor y con la fe del pastor.
Pero Dios quiere que no sea así, que tu confianza debe estar en Cristo. Entonces, aquí nos está diciendo que maldito aquel que confía en el hombre. Entonces, Dios quiere que como iglesia de Dios, nuestra confianza no esté en los hombres, ¿verdad? Y si nuestra confianza está en Cristo. Vamos a ver ahora en San Juan 8:32. Hay muchos que ponen su confianza en otras falsas verdades. Digo falsas verdades porque no es la verdad. Por ejemplo, llegan mucho a la iglesia y se van por megaconstrucciones, porque esté llena y repleta la iglesia, pero la doctrina que se está predicando ya no es la verdad. Es una verdad alterada, es una falsa verdad. Y entonces el Señor quiere que volvamos, que nuestra confianza esté en ¿qué? San Juan 8:32. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32. ¿Qué dice la palabra de Dios? En San Juan, capítulo 8, versículo 32. ¿Qué dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo? En San Juan, capítulo 8, versículo 32. Está muy bien claro. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, nuestra confianza no debe estar en otras ideologías, no debe estar en otros falsos evangelios. No debe estar en otras filosofías, ni doctrinas, ni mandamientos de hombres. ¿Dónde debe estar nuestra confianza? En la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Hay muchos que están en la iglesia, pero su confianza no está en Cristo. Cuando están en una situación de prueba de salud, se desvían y van a ver a los grupos, que les haga, entre comillas, un milagro, pero no les hace un milagro, más bien les quita el dinero y los deja igual como está, porque el don y el poder solamente es que está en Cristo, que Él es la verdad y Él es el único que hace milagros, ¿verdad? Ahora vamos a ver que tu confianza no debe estar en otro evangelio. En Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 11. ¿Sí? Vamos a ver en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo del 8 al 11. ¿Sí? En el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Dice la palabra de Dios, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del cual hemos anunciado, sea anatema. ¿Sí? Y en el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, hay muchos que están en iglesias cristianas que, entre comillas, pues dicen que son cristianas, pero ponen árboles de Navidad, ponen crucifijos, traen payasos, predican con chistes, predican con obras de teatro, de hecho hacen ejemplos, por ejemplo el Día de Muertos, y muchas fiestas paganas que están metidas ahí. Entonces es un evangelio que no es el de Cristo. Entonces el Señor quiere que tu confianza esté en el evangelio del Señor. ¿Sí? ¿Cuál es el evangelio del Señor? Como ya vimos, su verdadera palabra, el evangelio del reino de Dios. Y no un evangelio diferente que el apóstol Pablo anunció en la iglesia de los Gálatas. Y vamos a ver el versículo 6 y 9. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 9.
No hay, dice otro evangelio, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, hay muchos que su confianza no está en el verdadero evangelio de Dios. Por eso, si tú estás en una iglesia que entre comillas es cristiana, pero nada más es cristiana y vive igual y festeja igual y celebra igual que el mundo, tienes que escapar de tu alma, tienes que escapar del infierno, porque esa iglesia hacia allá va, hacia abajo. Entonces, de esa manera el Señor quiere que nuestra confianza se vaya direccionando en Cristo, en su palabra, en su doctrina, en su evangelio, ¿sí? Y que, como ya vimos, que no poner la confianza en el hombre. ¿Por qué? Porque a veces hacen campañas evangelísticas y dicen, ahí viene el reverendo predicador, ¿verdad? Y en letras grandes, el nombre del predicador y el nombre de Jesús en pequeño. Exaltan al hombre, buscan al que fue ungido y no al que los unge, a Jesucristo. Entonces ahí hay una falsa confianza, porque buscan más al hombre que usa a Dios, pero no buscan al ungido. Dios fue ungido cuando andaba predicando, y Él es el que unge los ministerios, Él llama a los ministerios, Él levanta los ministerios, para que tú seas un ministerio resistente, fuerte, constante, sobre todo fuerte en la batalla. Necesitas tú siempre poner tu mirada en Cristo y no poner la mirada en otros predicadores, ¿sí? Vamos a ver que también dice la palabra de Dios que muchos, la palabra de Dios habla de falsos cristos, ¿sí? Que en este tiempo habla falsos cristos. Estamos viendo en Perú, ahí se ha levantado un falso Cristo, así como en otras naciones, y están adorando al hombre y a dioses paganos, porque se dicen ser Cristos, pero sabemos que ellos quieren ser alabados, pero la palabra de Dios en Hechos 4:12 nos dice que solamente Jesucristo, el verdadero, que es Dios, es el Salvador. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. Entonces, el Señor quiere que tú pongas tu confianza plena en el Salvador, en Jesucristo, ¿sí? Porque Jesucristo es el Señor y Él es el único en el cual debe estar puesta tu confianza, en la prueba, en las batallas, en las tormentas, en los desiertos, en las tempestades. Tú tienes que depositar tu confianza en el Salvador, en Jesucristo, ¿sí? Y no poner la confianza en el diácono, no poner la confianza en el pastor, no poner confianza en el evangelista, no poner la confianza en ningún ministerio. Porque a través de los años hemos visto, un hermano te puede dar una palabra y está bien, pero yo, por ejemplo, en mi propio ejemplo, como lo digo por mí, el Señor me ha hablado y Él te da fuerza, así como le dijo a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Y entonces Él mismo, Señor, te habla en sueños audibles y queda marcado, imborrable, cuando Dios te habla. Sigue adelante, yo estoy contigo, yo te levanté. Entonces, cuando Él te habla directo, su palabra es inquebrantable, no se puede quebrantar la palabra, el ánimo de Dios. Hay siervos y siervas que le han dicho, no claudiques, sigue adelante, pues es Dios. Y entonces, de esa manera, tú confías
en su palabra y en el Salvador, y no en otra cosa. Por eso vemos que en este tiempo de apostasía en la iglesia hay muchos que están buscando profetas falsos. A ver, si hablamos de 1 a 100 de los profetas que se dicen ser, digamos que el 70% de los profetas son falsos y no nada más un 30% hay verdaderos. Entonces tienes mucho cuidado quién te va a profetizar, quién te va a dar una palabra, porque puede ser un falso profeta, ¿sí? Y entonces tu confianza va a estar en esa palabra y entonces no va a funcionar. Tú tienes que estar en la confianza de la palabra más segura, porque a través de los años y a través del tiempo hemos visto que hay muchos que buscan al profeta para darle un consejo, para darle una palabra, pero siempre he dicho, cuando enseñamos y discipulamos de los verdaderos profetas, cuáles son las señales, cómo es un verdadero profeta, cómo es un verdadero apóstol, entonces te das cuenta que es determinante tú tener cuidado mucho, quién te profetiza. Y entonces hay muchos en la iglesia que les profetizaron algo y no era así, y después quedan confundidos, y yo les digo, no hagas caso a esa falsa profecía, porque no está pegada a la palabra de Dios. Un profeta habla conforme a la palabra de Dios que está escrita. El espíritu de la profecía nunca va a contradecir la palabra de Dios, sino que va a ir de acuerdo a la palabra de Dios, debe ser la misma, ¿sí? Entonces, los pastores y pastoras deben de estar directamente conectados con el Dios vivo, amén, Jesucristo, y naturalmente por sus apóstoles que conocen, por sus que les pueden dar una confirmación o les pueden decir no. Por eso es muy importante estar conectado primeramente con Jesucristo, luego con tu autoridad espiritual. Por eso les he dicho que tengan mucho cuidado quién se acerca y quién les profetiza. Y por eso Dios nos advirtió que nuestra confianza no esté en los falsos. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, 19, 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, 21. Dice la palabra de Dios en el libro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice la escritura, la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, si te das cuenta, aquí nos está diciendo que la palabra más segura es la palabra escrita que está aquí, ¿sí? Entonces nuestra confianza debe estar puesta totalmente en la palabra de Dios, en la Biblia. Nosotros sabemos que hay profetas verdaderos y hay apóstoles verdaderos, genuinos, verdaderos, ¿sí? Y entonces, un verdadero se conoce por la doctrina, se conoce porque él no habla por hablar, se conoce porque es precavido y porque la palabra que da se cumple en el tiempo de Dios. Pero como hay muchos falsos, de 1 al 100, hay 30 verdaderos y 70 falsos. Imagínate, hablando del ministerio profético. Por eso el Señor nos dice que tengamos muy cuidado ahí, pero que vayamos a la palabra de Dios, que es la profecía, la palabra escrita más segura, ¿sí? Y esta es la que nos debe de gobernar, ¿sí? Y no una palabra que hable un falso profeta, porque no se cumple, porque tú te das cuenta que ni siquiera se congrega, que ni siquiera está bajo autoridad y que ni siquiera es pastor, ¿sí? Porque un profeta verdadero es pastor, ¿sí? Vemos en el libro de Amós, porque ahorita me habla el Señor en Amós 1.1, ¿sí? En Amós 1.1 dice la palabra de Dios. En Amós 1.1 dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa,
que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jorobam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces, el profeta Amós no solamente fue profeta, fue pastor, ¿sí? Entonces, un verdadero profeta es pastor, ¿sí? Entonces, hay muchos falsos y el Señor nos advierte que si alguno viene, pero no te habla, un profeta verdadero siempre te va a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca te va a hablar en contra de la palabra de Dios. Entonces, nuestra confianza, ¿dónde debe estar? En la palabra más segura, que es la profecía, que es la palabra escrita, pero también si ha habido un profeta genuino, verdadero, hay que poner atención. Ahora dice la palabra de Dios que también nosotros no debemos de poner la confianza en nuestros hermanos, porque hemos hablado que en la iglesia de Jesucristo hay una guerra en los congregantes, hay trigo y cizaña. El trigo y cizaña se congrega, el trigo y cizaña alaba, el trigo y cizaña adora, el trigo y cizaña predica, pero cuando vienen las pruebas, ahí se va la cizaña y solamente queda el trigo, ¿sí? Ahí nos damos cuenta, pero no se puede quitar porque dice que hasta que venga el Señor quitará a la cizaña. Entonces, su error de José es que él confió en sus hermanos. Y por eso nos dice el Señor que maldito aquel que confía en el hombre, pero él confió en sus hermanos. En Génesis 37, 5, 11. En Génesis capítulo 37, versículo del 5 al 11. Dice la palabra de Dios. Génesis 37, versículo del 5 al 11. Dice, y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, una pregunta, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras, ¿sí? En el 9, y soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, ¿sí? Mas su padre meditaba en esto, ¿sí? Entonces, vemos cómo le tenían envidia, ¿sí? Cómo le tenían enojo, ¿sí? Entonces, el error de José es que a sus hermanos le contó sus sueños, le contó lo que iba a hacer. Por eso tú, en tu propia familia, en tu propia casa, hay muchos que te van a odiar porque a ti te escogió Dios para un ministerio. Y si tú confías en esos abiertamente, el diablo los va a usar para atacarte. Puede ser aquí como el padre, el padre de José, sus hermanos de José lo atacaron. ¿Por qué? Porque él confió y se acercó y les dijo, ¿verdad? Cuando él no tenía que confiar. Entonces, tú como hija de Dios no tienes que confiar a ningún hermano, y más si es envidioso, porque en la iglesia de Dios hay mucho celo ministerial y mucha envidia. Cuando se abre una nueva iglesia, cuando se va a levantar un nuevo ministerio pastoral, sea hombre o sea mujer, la misma familia el pastor o la pastora y los usa. ¡Ay, tú! ¿Quién te levantó? ¿Quién dices que eres? ¿Y quién te ungió? Y muchas cosas. Y entonces eso ocurre porque uno se confía. Si Dios nos está diciendo que hay que vivir como cordero y pelear como león, es no confiarnos de cualquiera persona. En este caso, le pasó a José de su propia familia. Entonces, el Señor quiere que confiemos nada más en el Señor Jesucristo, ¿verdad?
porque lo que está hablando hoy de restaurar la confianza verdadera en los hijos de Dios, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué más debemos de confiar, ¿sí? Dice la palabra de Dios, no confiar en carros ni caballos. Hay muchos que confían en sus carros y en sus caballos, ¿sí? Para ir a la guerra en ese tiempo. Salmos 27:9. Salmos capítulo 20, versículo 7 y 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Salmos capítulo 20, versículo 7 y 9, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 20, versículo del 7 al 9. Dice la palabra de Dios, estos confían en carros, ¿sí? Y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, muchos no confían en Cristo, totalmente no confían en Cristo. Piensan que los caballos y los carros les van a dar la victoria. No, el que te da la victoria es Cristo. Por eso el Señor quiere que nuestra confianza no está dividida, sino que nuestra confianza al 100%, hablando de 1 a 100, esté puesta en Jesucristo. Amén. ¿Sí? Ahora vamos a ver que nuestra confianza no debe estar puesta en príncipes, ¿sí? En Salmo 146, ¿sí? Salmo 146, versículo 3, ¿sí? Dice la palabra de Dios. En el Salmo 146, versículo 3, ¿qué dice la palabra de Dios? Salmos 146, versículo 3. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Sí? Hasta ahí. No confiar en príncipes. Sabemos que en ese tiempo, cuando estaba David, había muchos príncipes. Ahora hay reyes, el rey de España, el rey de Inglaterra, ¿sí? Y en pocas palabras nos dice el Señor que no, ya vimos en el inicio, que no hay que confiar en los hombres, sea diácono, sea quien sea, tienes que confiar solamente en Dios. Amén. Aquí no nos dice que no confiar en príncipes. Vamos a ver, no confiar en tus fuerzas, porque hay mucha gente que dice, ay, yo no quiero aceptar a Cristo, yo todavía estoy fuerte, y yo más adelante voy a acercarme a Dios, pero no sabes si al rato van a venir por su alma. Eclesiastés 5:2. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 2. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés? ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Eclesiastés, capítulo 5, versículo 2. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Sí? Y empezando desde el versículo 1 al 3, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacer, qué hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. En la 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. ¿Sí? Entonces, en el 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplir, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. La insensatez de hacer votos a la ligera. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos hombres que pongamos nuestra confianza en Dios. Dios nos probó para depositar su confianza en nosotros, para llevarnos a otro nivel, para levantarte como pastor, como pastora, para encargarte una iglesia. Entonces tu confianza
debe estar en Cristo, no debe estar ahí. Pero ¿cuántos me van a ayudar? ¿Pero cuántos van a estar en alabanza? Es que hay mucho que barrer, es que hay mucho que trapear, es que hay que acomodar las sillas, hay que ir a evangelizar y nada más estoy yo solo. No puedo, porque tu confianza no la estás poniendo en el que te llamó, la estás poniendo en la gente. Por eso hay muchos ministerios que se han quedado en el camino porque vieron a las personas así. Y el que más les prometió ayudarle se fue luego a la primera pruebita. Y el que más dijo, yo voy a estar con usted, yo le voy a levantar las manos, luego se fue. Entonces, el problema es que esos pastores o esas pastoras confían en la fuerza de la gente que tienen, pero el error que se comete es que no debe estar ahí, debe estar en Cristo. Tu confianza, el que te va a ayudar, el que te llamó, te va a equipar, te va a ayudar, te va a levantar, y Él es el que va a proveer todo para la obra de Dios. Entonces, no hay que poner la confianza en las fuerzas de las personas. Vamos a ver en Proverbios 3:5, no confiar en tu inteligencia. Proverbios 3:5. Vamos a ver Proverbios capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículo 5? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que confiemos siempre en el Señor, confiándole a Él, exponiéndole nuestro problema, exponiéndole nuestra necesidad, exponiéndole lo que estamos viviendo. Y sabemos que solamente al que tú ya conoces de hechos, a tu autoridad tienes que confiar cosas, pero también si vas con uno del mundo y a confiarle al rato todo lo que le hablaste, pues lo va a conocer toda la colonia o todo el lugar donde trabajas. Por eso nosotros debemos de confiar en Cristo. Él nos va a dar la inteligencia, Él nos va a dar la solución y la dirección para el problema. No ir primeramente a los hombres. Si tienes un problema legal, vas primeramente con el abogado que estudió una profesión. Si es cristiano, pues y teme a Dios, pues te va a no cobrar y te va a resolver el problema. Pero si es un mundano, te va a quitar dinero y no te va a resolver nada. Si vas con un médico, igual, ¿verdad? Que no sea cristiano, nomás te va a estafar con muchas cosas y te va a decir síntomas y cosas que no tienes de enfermedad. Entonces tenemos que confiar en Dios. Y dice también Proverbios 31:3, dice la palabra de Dios, Proverbios 31:3, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 31, versículo 3. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. En pocas palabras, nosotros también nos habla el Señor que hay que confiar con tu esposa. Sí, por supuesto, porque es tu ayuda idónea. Pero hay que confiar primeramente en Dios. Porque a veces la gente dice, no, mi esposo es primero, antes que Dios. Y ese es error. O dicen, es que mi mujer es primero y después Dios. Y es al revés. Primero es Dios y luego el esposo, luego la esposa, luego los hijos. Porque de esa manera, ¿de dónde viene nuestra bendición? De Cristo. Ahora vamos a ver que nuestra confianza debe estar ¿dónde? En Cristo. Ahora vamos a ver en Proverbios 3, 5, 6. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5 y 6. Proverbios, capítulo 3, versículo 5 y 6. Fíjate, ya lo vimos, ¿eh? En el 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O sea, que quiere decir que no hay que tomar decisiones porque hubo ofertas, por ejemplo, o porque me pareció un negocio que está formidable y mejor ahí invierto. Y confío en la persona que se acercó, pero no me di cuenta que no chequé sus referencias y no chequé qué historial tiene y es un defraudador. Y al rato ya saliste defraudado. ¿Por qué? Porque no confiaste en Dios. Y siendo tu Dios
verdadero y fiel, que no falla. Entonces, ahora, Segunda de Reyes 6:16. Antes de entrar ahí, en Segunda de Reyes 2:16, que lo vamos a dejar al último, no confíes en otros dioses. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 6. Vamos a ver en el libro de Éxodo, sí, en el libro de Éxodo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Éxodo, ¿qué dice la Escritura? En Éxodo capítulo 20, ¿sí? Dice la Escritura, la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, en pocas palabras nos está diciendo el Señor, no confíes en otros dioses, no adores otros dioses, no tengas otros dioses. Y ese Dios, otro Dios puede ser el dinero. Sí. O ese otro Dios puede ser los placeres de este mundo. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra confianza? En el Dios verdadero, en Jehová de los ejércitos, en Jesucristo. Amén. Vamos a ver Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién conocerá? ¿Sí? Entonces el Señor quiere que nosotros no confiemos en nuestro corazón, que confiemos más que nada en los hechos verídicos, porque estamos viendo que el corazón es engañoso. Y a veces uno dice, es que siento en el corazón y creo que, bueno, este negocio me late, que este es bueno. Y luego sucede que no salió bueno, que salió malo, ¿sí? Porque tu corazón te engañó. Entonces, tú tienes que ir a consultar a Dios, confiar en el Señor que te diga si sí o no. Si Dios dice sí, es que sí, ¿sí? Entonces, no confiar en tu corazón, ¿sí? Primera de Timoteo 6, 10, 11. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, 11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, 11. Dice la palabra de Dios, porque raíz de todos los males es el amor a la lana, al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y luego en el 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces nos está advirtiendo que nuestra confianza, para los pastores y pastoras, a veces dicen, voy a confiar en este dinero que tengo para esto, pero hay que consultarle si es de Dios que se haga eso en la iglesia o no. O sea, en pocas palabras, para no errar, para no fallar, hay que consultarle y poner nuestra confianza en lo que diga el Señor. Si sí, sí, si dice no, no, ¿verdad? Entonces, no poner nuestra confianza en quién, en el dinero, porque muchos dejan a Dios por el dinero, muchos dejan a Dios por sus bienes y riquezas. Y tú vas al panteón y te das cuenta que ahí están en sus tumbas de los ricos, de los burgueses, de los científicos, de los empresarios, de los obreros, de los trabajadores, de todo, pero no, ¿dónde ves que el rico tiene sus camionetas y carros allá? ¿No? Entonces, el Señor quiere que entendamos que es primero Dios, porque nuestra confianza debe estar en Dios, porque Él nos va a salvar y nos va a bendecir a través de un trabajo, pero nuestra confianza no debe estar en ese trabajo ni en el dinero, debe estar en el que lo da, Cristo. Vamos a ver en Santiago 4:4. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, que está bien clarito. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo
contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo y se constituye enemigo de Dios. Hay muchos cristianos, hijos, hijas de Dios, que están en la congregación y confían más en sus amigos o en sus amigas que no son cristianas, y les comentan lo que van a hacer y les dicen lo que están haciendo y piensan y buscan aprobación en ellas, en ellos. Pero ¿cómo te van a dar ellos un consejo bueno si ellos no creen en la palabra? Si ellos no adoran al Dios vivo que tú adoras ni que escuchas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que vas a fracasar, porque ellos te van a dar desde su punto de vista, desde lo que ellos piensan, de los que a ellos les pasó. Por eso el Señor nos habla bien claro que no confiemos en príncipes, no confiar incluso en los maestros en donde le dan clase a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el único que te puede instruir y dar sabiduría verdadera es Cristo. Y entonces nuestra confianza debe estar en la sabiduría de Dios, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora, ya vimos dónde no debe estar nuestra confianza. Y entonces, cuando nosotros restauramos nuestra confianza en ninguna cosa, en ningún bien material, en ningún dinero, en ninguna amistad, en ningún hombre, en ninguna mujer, en ningún falso evangelio, en ninguna falsa doctrina, ni en ninguna falsa enseñanza, sino que nuestra confianza va a estar en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque somos de Cristo. No somos de Cefas, ni de Apolos, ni de Pablo, somos de Cristo. Entonces nuestra confianza debe estar totalmente en Cristo. En una situación de enfermedad, la mayoría de la iglesia pone su confianza, el 90% en las medicinas y el 10% en Dios. En todo el que lo va a hacer Cristo, mejor confían en el médico y en sus medicamentos. Pero no confían al 100% en el médico de médicos, en el que verdaderamente dice la palabra en Jeremías que yo te traeré sanidad y medicina. En el verdadero que no te va a cobrar, no pones tu confianza total, la pones en el médico terrenal que te va a robar. Entonces su confianza está dividida. En el médico terrenal tiene un 20% y en Cristo, en el médico terrenal tiene un 80% y en Cristo nada más 20%. Por eso es que no puede salir victorioso. Por eso nuestra confianza debe estar en Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a tener esto. Segunda de Reyes 6:16. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sí? A veces nosotros nos vamos por apariencias. Pensamos que una iglesia grande es porque Dios está ahí y porque todos van a apoyar a los pastores. Pero créeme que no. No se trata de multitudes, se trata de gente comprometida. Y hay iglesias donde hay pocos, pero todos se comprometen a servir al Señor. Y entonces, ¿quién lo hace? Cristo. Ahora vamos a ver en Salmos 84:2. En el libro de Salmos 84:2. Si nosotros ponemos la confianza en Dios, esto va a ser el resultado. Salmos 84:2. Si ponemos nuestra absoluta confianza en Dios y en su palabra, esto nos va a dar como resultado. Salmos 84:2. Anhela, Salmos 84:2, dice la palabra de Dios. Anhela mi alma y un ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Sí así dice, no? Salmos 84:2. Pero vamos a ver el 5. Salmos 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas, cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. En pocas palabras, eso vamos a tener bienaventuranza, doblemente bendición cuando nuestra confianza está en Cristo. ¿Sí? Vamos a ver en el versículo 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Entonces, cuando nuestra confianza está en Cristo,
de Él vienen nuestras fuerzas, de Él viene nuestra fortaleza, de Él viene nuestra medicina, de Él viene nuestro sustento. Entonces vamos a ir de victoria en victoria, de poder en poder. Por eso dice aquí, en el 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué en Cristo poner nuestra confianza. San Juan 6:33. San Juan 6:33. Si nosotros restauramos nuestra confianza, restaurar es que quiere decir que solamente en Cristo debe estar restaurada, puesta nuestra confianza. En San Juan 16:36. San Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Qué dice la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice? Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces nuestra confianza debe estar en Cristo para que tú puedas vencer al mundo, ¿sí? Si tú no pones tu confianza en Cristo, no vas a poder vencer al mundo. Es decir, tu fe está dividida. ¿Por qué? Porque hay cristianos que ya llevan años y no se afirman en Cristo. Ya llevan 20 años, 25, 30 y siguen teniendo un pie en el mundo. Y ni siquiera se han bautizado, es más. Recibieron a Cristo pero no se han bautizado. No han puesto toda su confianza en Cristo. Entonces, aquí nos conviene restaurar nuestra confianza, que toda nuestra confianza sea restaurada y esté en Cristo, porque en San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Sí? Y en 1 de Juan 4:4 dice la palabra de Dios: si nosotros nos restauramos nuestra confianza en Cristo, también va a haber esto. En San Juan capítulo 4, versículo 4. San Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, nuestra confianza debe estar en el poder de Cristo. Amén. En la autoridad de Cristo, en el Dios vivo que es Cristo. Vamos a ver Isaías 59:19. Y el libro de Isaías 59:19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Cristo? Vamos a tener como resultado esto. Isaías 59:19. Dice la palabra de Dios: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Sí? Es decir, nuestro mejor defensor es Cristo. De Él viene nuestra defensa. No es tu dinero, no es el abogado, no es la camioneta de vidrios polarizados, no es las mejores armas y las mejores bombas atómicas, no. O el mejor robot de inteligencia artificial, no. El mejor escudo, protección es Cristo. Es Jehová de los ejércitos, ¿sí? Vamos a ver, levantar bandera por nosotros, ¿verdad? Vamos a ver, segunda de Crónicas 32:8. Segunda de Crónicas 32:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? En segunda de Crónicas 32:8. Estamos viendo que nuestra confianza debe estar restaurada, puesta toda en Cristo, en nadie más. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Te das cuenta cómo cuando nosotros restauramos nuestra confianza en Jehová de los ejércitos, vamos a tener paz, vamos a tener seguridad? Porque Él no nos va a fallar, porque Él es la roca, Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro escudo. Pero cuando tú pones tu confianza en la gente que no se compromete con Dios, pones tu confianza en la economía de este mundo, se colapsa cada rato. Pones tu confianza en la gente que no conoce a Dios, te va a fallar.
y te vas a sentir inseguro, angustiado. Por eso Moisés lo entendió en Éxodo 33:15, porque Moisés tenía su confianza toda en Dios, no en el pueblo de Israel. Por eso dice la palabra de Dios en Éxodo 33:15. Dice la palabra de Dios en Éxodo 33:15. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo nuestra confianza debe estar en Jehová? Moisés lo entendió, él tenía muchos que le pudieran ayudar, pero él dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, Jehová, no voy contigo. Perdón, no voy solo, solamente si tú vas. ¿Sí? Y vamos a ver Romanos 8:31. Romanos 8:31. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 31? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Sí? En Romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? En Romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Entonces, cuando tú ya entendiste que tu confianza debe estar en Cristo, y si Él está contigo, ya no te preocupas quién está contra ti, o quién viene a atacarte. ¿Por qué? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Entonces, por eso el Señor quiere que entendamos hoy en esta tarde que la restauración de nuestra confianza verdadera debe estar en Cristo. Los hijos de Dios deben poner su confianza absolutamente en Cristo, ¿sí? Porque de esa manera vamos a tener fuerza, fortaleza. Por eso dice la palabra de Dios en Zacarías 4:6. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió, y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, toda, que es lo que quiere, y no en los vidrios polarizados, no en la gente de guardaespaldas por un lado y por otro lado, no en los carros blindados, porque eso no, hay muchos predicadores que atraen guardaespaldas, predicadores que predican la palabra de Dios entre comillas, pero esos hombres no confían totalmente en Dios. Así es. Siendo que el Dios, que entre comillas ellos conocen, porque digo conocen entre comillas porque no lo conocen. Porque uno que conoce a Dios de verdad va a ser como aquí. Se va a dar cuenta que solamente el Espíritu Santo te va a cuidar y no te va a cobrar. Y Él está contigo. Y entonces, cuando tú ya no confías en lo que te diga el vecino, no confías en lo que te diga el empresario o tu patrón, no confías en lo que diga la economía, no confías en lo que veas en la crisis financiera. Cuando tú sabes que tu confianza es Dios, está en Dios, Él es tu proveedor, vas a dormir tranquilo. ¿Y quién se va a preocupar? El diablo. Vas a dejar sin chamba al diablo, porque el diablo sus ataques es que tú estés angustiado, que te sientas oprimido, que te sientas derrotado, que te sientas fracasado. Esa es su chamba del diablo, desanimarte. No vayas a la iglesia, no te congregues, no te dejes discipular. Él está en contra de que tú pongas tu confianza totalmente en Cristo. Porque Él sabe que cuando tú pones toda tu confianza en Cristo, puedes caminar sobre el mar como lo hizo Pedro. Pero cuando ya el diablo le puso duda y lo distrajo, ay, ¿cómo voy a hacer esto? Lo distrajo y entonces ya no estuvo toda su confianza
del apóstol Pedro, totalmente en Cristo, mirando a Cristo. Ya vio abajo y ahí dice, ay, el mar, ¿y cómo voy caminando? Se hundió. Porque el diablo quiere, y esa es su estrategia, de que tú no pongas toda tu confianza en Cristo. Por eso el Señor está hablando de la restauración, ¿sí? De la verdadera confianza en los hijos de Dios. ¿Dónde debe estar tu confianza? Absolutamente, completamente en Jesucristo. Y con este texto bíblico vamos a terminar en Nahum 1:7. Dice la palabra de Dios en Nahum capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver qué dice el libro de Nahum, ¿sí? En el libro de Nahum, ¿sí? Vamos a ver qué dice ahí. En el libro de Nahum 1:7. Dice la palabra de Dios en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Escúchalo, grábatelo en la cabeza. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Amén. Y conoce Gloria a Dios. a los que en Él confían. ¿Sí? O sea, Él nos mide, Él nos prueba a través de desiertos que permite, a través de tormentas. ¿Sí? ¿Por qué digo que a través de tormentas? Porque cuando Dios va a hacer algo en ti, el enemigo trata de levantar tormentas, ¿sí? Y tú dices, ¿cómo le hago aquí para pasar esto? ¿Sí? ¿Y dónde está? Porque el Señor quiere que lo hable yo. En San Mateo capítulo 8, versículo 23. ¿Sí? San Mateo capítulo 8, versículo 23. San Mateo, capítulo 8, versículo 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Jesús calma la tempestad, dice, y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, ¿sí? Que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces, cuando tú vas a tomar un ministerio, cuando tú vas a recibir un llamado de pastorado, de evangelista, del ministerio que sea, el diablo va a levantar una ola de problemas. Así es. Va a levantar una ola de enfermedad. Va a levantar un sacudimiento en tu economía para que tú no busques a Dios y a ver qué haces tú. Si tú tienes puesta la confianza en Cristo, vas a salir victorioso. Pero si tú no tienes la confianza toda puesta en Cristo, vas a salir zarandeado. Vas a salir tu proceso largo, porque Dios nos mide. Por eso vimos en Nahum, dice que confía en Jehová, Dios lo conoce. Y el que no confía en Jehová, Dios también lo conoce. Por eso Él no te puede confiar cosas antes de probarte, antes de probar tu fe. Él primero va a probar tu fe y mi fe, para ver si esa fe que nos ha dado es como un grano de mostaza. Pero para eso tenemos que confiar absolutamente nuestra confianza en Cristo y en su palabra. En ninguna cosa más, en ninguna mega construcción, que es esa iglesia bonita, que tiene sillas bonitas, de marca, que tiene piso y estacionamiento de mármol, Sí. que tiene ese predicador que lo usan milagros, buscan a los ungidos, pero no el que unge, que es Cristo. Su confianza la ponen en el hombre, en las cosas materiales, en su dinero. Y el Señor te está diciendo hoy, como esta es una iglesia con la visión apostólica de restaurar todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo, Hechos 3, 21, Efesios 1, 10, y hoy le tocó restaurar la confianza de los hijos, hijas de Dios y de los siervos, siervas de Dios, solamente, absolutamente en Cristo y en su palabra, para que vayan de poder en poder y de gloria en gloria, victoriosos y venciendo en las tormentas, en los desiertos, en las pruebas, en las batallas, siempre victoriosos. ¿Por qué? Porque tu confianza, ¿dónde está? En Cristo. Y por lo tanto, vas a pasar al otro lado, ¿sí?
Porque al otro lado siempre hay bendición. Dios te va a llevar de un lugar a otro, ¿sí? Y aquí dice, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, ¿sí? Entonces, nos está hablando de esas circunstancias difíciles. Entonces, el Señor quiere que tu confianza esté puesta solamente en su palabra y en Cristo. Amén. Porque de Él va a haber seguridad y confianza. Y cuando Él te va a dar un ministerio, te va a usar, te va a levantar, el diablo va a levantar una gran tempestad para derrotarte, para moverte la alfombra y caerte. Pero el sacudimiento que viene es para ver en dónde está tu confianza. Cuando hay un terremoto y un temblor, los hijos de Dios ahí se ven. Muchos corren, otros dicen, calmado, tranquilo, mantén la calma. Tenemos a Dios, servimos a Dios, Él nos va a proteger. Y ahí se ve dónde está medida tu fe, tu confianza, si está puesta totalmente en Dios o en la ambulancia, o en los carros, o en las puertas y ventanas, ¿sí? Entonces te das cuenta cómo Dios prueba nuestra confianza. Y entonces, pues hay que darle un aplauso al Señor. Esta es la palabra que nos trajo Jesucristo, el Todopoderoso. La gloria es para Él. Paz de Cristo.